Hemos estado en una serie We have been in a series que se llama Una Esperanza Viva. that's called A Living Hope, Y es de Primera de Pedro. and it's from 1 Peter. Y en el país de China And in the country of China, hay granjeros there are farmers que están sembrando semillas de bambú. that they're planting bamboo, Y este es un bambú especial and this is a special bamboo porque toma mucho tiempo because it takes a lot of time para que este bambú empiece a florecer. for this bamboo to flourish. Le ponen lo empiezan a sembrar. They plant it El primer año, the first year, nada. nothing. Le ponen más agua, fertilizante. They put more water, more fertilizer. El segundo año, The second year, nada. nothing. El tercer año, The third year, agua y fertilizante. water and fertilizer, Y todavía nada. and still nothing. Pero el cuarto año But the fourth year, empieza un poco a florecer el bambú. it starts to flourish a little bit. Y en menos de 6 meses And in less than 6 months, llega a una altura it reaches a height casi de 30, 40 pies. of almost 30 to 40 feet. Y la pregunta es, And the question is, ¿qué estaba pasando por esos 3 años? what was happening during those 3 years? Los raíces de la planta The roots of the plant, se estaban profundizando más y más. they were going deeper and deeper. Y aunque no se veía nada arriba And de la even tierra, though you couldn't see anything above the ground, Dios estaba orando. God was working. Las raíces estaban fortaleciéndose en la tierra The roots were becoming stronger underneath the ground. y en el momento adecuado And in the right time, el bambú explota para arriba. that bamboo explodes forward. Pero imagínense la desesperación. But remember how frustrating it can be. Esperar 3 años Waiting 3 years para ver un resultado. to see a result. En el libro de Primera de Pedro In the book of 1 Peter, hemos hablado de que Pedro escribe esta carta we've talked about Peter writing this letter a las iglesias por todo el mundo romano. to the churches throughout the entire Roman Empire. Estaban siendo perseguidos They were being persecuted, y Pedro escribe la carta and Peter writes this letter para hablar de muchos temas importantes. to talk about very important topics. Y en este domingo And this Sunday, vamos a hablar del tema más difícil, we're going to speak about the most difficult topic, que es la sumisión y la autoridad. which is submission and authority. Pablo empieza a hablar en capítulo 2, perdón, Peter starts to talk in chapter 2 acerca de esto. concerning this, Y mira lo que dice. and listen what he says. Estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes que quienes han sido enviados para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo mal, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los siervos severos, porque esto es aceptable, que alguien soporte aflicción y compadezca injustamente por tener conciencia de Dios. Porque qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados, lo soportan. Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Pues para eso fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, sino que fue hallado engañado no fue hallado engaño en su boca.
Cuando lo maldicían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el matadero, al fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y al obispo de su vida. Oren conmigo. Pray with me. Padre Santo, te damos gracias Holy Father, we give you thanks por este pasaje. for this passage. Es un pasaje difícil It's a difficult passage cuando hablamos de la sumisión, when we speak about submission, la autoridad. authority. Hemos visto tantos malos ejemplos We have seen so many bad examples del abuso de la autoridad en nuestro mundo of abuse of authority in our lives. y nuestra reacción And our reaction es querer rebelar contra esta autoridad. is to rebel against that authority. Pero ayúdanos, Señor, But help us, Lord, a entender tu palabra. to understand your word En el nombre de Cristo. in the name of Christ. Amén. Amen. En esa época, During that season, el imperio Nero estaba reinando sobre el imperio romano. the which? Emperor Nero. I'm sorry, the Near Empire was reigning against the Roman Empire, Y estaba persiguiendo a muchos cristianos. and it was persecuting many Christians. Muchas historias de la persecución. A lot of stories about persecution, Y es en ese contexto que él está escribiendo esta parte. and it is in that context that he's writing this portion. Imagínense como cristianos recibiendo esta parte de la carta. Imagine as a Christian receiving this part of the letter. Pedro, ¿tú quieres que nos sometemos a él? Peter, you want us to submit to him Toda la persecución, with all this persecution, todos los espías que está mandando por el imperio romano all the spies that are being sent through the Roman Empire para perseguir a los cristianos. to persecute us Christians? ¿Cómo puede ser? How can it be? Y más encima en ese tiempo también And also during that time, dicen que había más de 60 millones de esclavos en el imperio romano. it says that there were more than 60,000 slaves in the Roman Empire. Pero aún así, But even still, Pablo dice, sométanse a la autoridad como un acto de adoración. Paul says, submit to authority as an act of worship. Eso es el primer blanco para llenar en su boletín. That's the first blank in your bulletin to fill in. Es un acto de adoración. It is an act of worship. No lo estás haciendo porque por ellos, You're not doing it for them pero porque Dios te ha llamado como acto de adoración. because God is calling you as an act of worship. Dice en versículos 13 y 14. Dice, sométanse a la autoridad humana por causa del Señor. No por la causa de ellos. Not because of them, but because of the Lord's sake. Mira lo que dice el versículo 14. Listen to what 14 A says. los gobernantes, a todos los que están, los malhechedores que den alabanza al Señor, no por ellos. Y continúa y dice que su buen comportamiento, ¿qué? Silencie a los críticos. Vivan en libertad, pero sirviendo a Dios. Vamos a hacer una pausa un minuto. Let's take a pause right now. Porque cuando yo pienso de la autoridad, Because when I think about authority, mi primera reacción my first reaction es, ¿son dignos de mi respeto? is, are they worthy of my respect? ¿Es ese maestro digno de mi respeto? Is that teacher worthy of my respect? ¿Ese policía? Is that police? ¿Ese gobernador? That governor? Pero la palabra dice, es acto de adoración. But the word says it's an act of worship. Porque necesitamos leyes y necesitamos orden en este mundo. We need laws and we need order in this world. Y como cristianos, And as Christians, en un mundo caído y corrupto, ¿sí? in a fallen and corrupt world, Dicen que nuestro buen comportamiento it is our good behavior que silencia a los críticos. that silence the critics. Que digan, mira, los cristianos, That they would say, look at the Christians. aunque están bajo persecución, Even though they're under persecution, están en paz. they're still in peace. Están dando su voz en paz. They're
expressing their words in peace. No es fácil, It's not easy porque hay un ambiente en este mundo, en este momento, because there's an atmosphere in this world right now. enseñándolo en las universidades, They're teaching it in the universities de una rebelión of a rebellion contra cada autoridad against every authority y cada institución. and every institution. Un espíritu marxista. A spirit of Marxism. Marxism. ¿Qué es el marxismo? What is Marxism? Dice que si alguien tiene poder, It's saying, well, if somebody has power, siempre es malo. it's always bad. Si alguien tiene más dinero que tú, If somebody has more money than you, estás oprimido. you are oppressed. Y tienes el derecho, And you have the right. más encima el deber, And on top of it, you supuestamente, supposedly de tomar lo que es tuyo, to take what's yours, de revelar siempre. to always rebel. Y aquí vemos en este pasaje, And we see in this en passage, el tiempo más difícil para el pueblo de Dios, in the most difficult time for the people of God, Pedro dice, vive bajo la autoridad, Peter says, live under the authority. silencia a los críticos, Silence the critics. es parte de nuestro testimonio, It's part of our testimony. toda alabanza al Señor. It's an act of worship to God. Y dice algo interesante en versículo 16. And something interesting on verse 16. Dice, actúen como personas libres, It says, act as free people, pero no usen su libertad como pretexto. but do not use your freedom as a Excuse. excuse. Eso es interesante. That's interesting. Yo puedo ser libre en Cristo, I can be free in Christ, pero todavía estar bajo la autoridad. but still be under authority. Yo tengo uno de mis mentores I have a mentor of que me mine dijo, Timoteo, that told me, Timothy, todos somos hombres y mujeres bajo autoridad. we're all women and men under authority. Yo estoy bajo autoridad. I am under authority. Yo como pastor soy bajo autoridad. Me as a pastor, I'm under authority. Hay gente que a veces me pregunta, Some people ask me, sometimes, pastor, ¿por qué debo hacerme un miembro? Pastor, why should I become a member? Es que me abusaron en la otra iglesia. Is that they abused me at the other church. El pastor hacía lo que le hacía la gana. The pastor would do whatever he wanted. Y yo no quiero que abusen de mí. And I don't want to get abused again. Entonces, no, yo no quiero eso. No, I don't want that. ¿Y sabes una de las cosas que yo digo? And you know, one of the things that I tell them, Yo digo, yo no estoy pidiendo que tú no hagas nada que yo no estoy haciendo. I'm not asking you to do something that I am not doing myself. Yo estoy bajo autoridad. I am under authority. Otros pastores, Other pastors, los pastores del Estado. the pastors under the state, Soy un hombre bajo autoridad. I am a man under authority. Porque el poder de Dios Because the power of God viene bajo hombres y mujeres que se someten. comes through men and women that submit. Y con eso podemos vivir libres también. And because of that, we can live also free. Aunque bajo aún situaciones difíciles como vemos aquí, Even under very stressful situations like we see here. como dice versículo 16. Verse 16 says it. Cuando ellos escucharon eso en versículo 16, When they heard that in verse 16, era radical. it was radical. Estoy bajo la autoridad de Roma, pero soy libre. I am under the authority of Rome, but I am free. Y Pedro dice, sí, porque eres libre en Cristo. And Peter says, yes, because you're free in Christ. Hay cientos de cosas que puedes hacer de Cristo aún bajo autoridad de Roma. There's 1,000 things you can do under the freedom of God, even in Rome. Eso no es tu identidad, That's not your identity. esclavo de Roma, no. You're not a slave of Rome. Y No. para ti, amigo, que estás aquí, And for you, my friend, that are here today, aunque estás tal vez bajo una autoridad que no te gusta, and maybe you're under an authority that you don't like, tú eres libre en Cristo. you are free in Y hay Christ. mucho que en este momento tú puedes hacer And there's a lot right now that you can do en esa libertad. in that liberty. En vez de enfocarte Instead of focusing de lo que no puedes hacer, on what you can't do del mejor trabajo que tú quieres. or a better job that you want. No me gusta este jefe. I don't like this boss. No me gusta esta persona. I don't like this person. Eres libre en Cristo You're free in Christ bajo la autoridad de Cristo. under the authority of Y Christ. tú te sometes And if you submit en adoración. in worship, Una reflexión para ustedes. one restriction for you. ¿Vives como una nueva criatura libre y bajo autoridad? You are living under the freedom. You're a new creature, a new Yeah. creature And under authority?
and under authority, o te estás quejando constantemente de lo que no puedes hacer porque otros te impiden. or you constantly complaining to others because others impede you? Estás viviendo libre. Are you living free? Dios quiere que vivamos en esa libertad. God wants us to live in that freedom. Y otra pregunta. Another question. ¿Eres siervo de Cristo o siempre te rebelas contra la autoridad? Are you a slave of Christ or always rebellious against authority? Un pastor me dijo, A pastor once told me, antes de empezar la iglesia, before starting this church, me dijo, Timoteo, he told me, Timothy, las mujeres siempre van a tener problemas con otras mujeres en la iglesia, the women are always going to have problems with other women in church, pero los hombres but the men siempre van a tener problemas con la autoridad. are always going to have problems with authority. Y yo me miré y dije, no puede ser. And I said, oh, no, that can't be. Pero yo he encontrado But I have found que es verdad. that it's true. Y lo que impide la habilidad de crecer y como una familia saludable And what impedes to grow as a healthy family es esa autoridad que necesitamos respetar y honrar. is that authority that we must respect and honor. Porque tal vez y muchas veces Because sometimes, and a lot of times, la razón por la cual los hombres tienen problema con la autoridad the reason why men have an issue with authority es su mala relación con su padre, ¿verdad? is their bad relationship with their father. El machismo The machismo de nuestras culturas hispanas of our Hispanic cultures y muchas otras culturas también, and some other cultures as well. donde yo soy hombre por ser mujeriego, Because I am a man, because I'm a womanizer, no atiendo a mi familia, I don't attend to my family. el hijo vive sin su padre, The son lives without his father, sin ese amor y esa guía y esa autoridad. without that love, that guide, or that authority. Y en su corazón crece And in his heart grows malicia, malice. tal vez no entiende la autoridad Maybe they don't understand authority. y después quiere hacer lo que hace su padre. And then he wants to do whatever his dad was doing. Me voy a hacer bien macho, I'm going to become, oh man, mujeriego, a womanizer, dinero, money, poder. power, Hasta que su llamada lo llama until his calling calls him. y su mamá le dice, mira, tu papá me ha abandonado. And his mom calls him and says, listen, your dad has abandoned me. Tu hijo, tú eres el hombre ahora. Son, you are the man now. Y es un esposo de respuesta, de reemplazo para su papá. Replacement father And he becomes a replacement father. or husband. I'm sorry, a replacement husband. ¿Ven el desorden? So the disorder comes, Y después nos preguntamos, and then we ask, ¿por qué tenemos problemas con autoridad? why do we have problems with authority? Esto se repite por ciclos, generación por generación en varios lugares. And so the cycle repeats over and over again throughout La the cultura entire world. latina The Latin culture, y muchas otras culturas aquí presentes. and a lot of other cultures here present. Pero Dios nos llama a entender la autoridad de Dios. But God calls us to understand God's authority. En versículo 17, In verse 17, Él dice, respeten a todos, it says, respect everyone, amen a los creyentes, love the believer, teman a Dios fear God, y honren a los líderes. and honor the leaders. Me encanta Primera de Pedro I love 1 Peter porque da respuestas rápidas because it gives quick responses a problemas muy prácticas que tenemos. to problems that are very practical. Y a los hombres dicen, respeten a todos. And to the man, he says, respect everyone. Mire, no se dan cuenta de algo. Don't you notice something? Estas son cosas en las cuales fallamos, especialmente como hermanos y como hombres. These are things that we fail as brothers and as men. Y dicen, amen a los creyentes. It says, love everyone. No se Love estén the believers. enseñoreando sobre ellos. Do not be governing over them. Respeten a todos. Respect everyone. Y es algo tan importante. And it's something so important. Su sumisión a personas imperfectas muestra su confianza en un Dios perfecto. Your submission to imperfect people shows your trust in a perfect God. Porque aunque a ti te ha pasado cosas difíciles, Because even though you have gone through very difficult situations, tuviste una mala relación con tu padre, vamos a decir, maybe you had a bad relationship with your father, o otras personas que abusaron de la autoridad en tu vida, or other people that abuse their authority in your life, tu Padre Celestial
Your heavenly Father, dice, yo soy el Padre perfecto. he says, I am the perfect Father. Yo soy lo que tú no tenías. I am what you didn't have. Y más que entiendes del amor perfecto del Padre Celestial. And the more you understand about the celestial heavenly Father's love ¿Y cómo te estoy guiando? and how I'm guiding you, Cristo Jesús, vivo y resucitado por ti. Jesus Christ died and resurrected for you, Y eres hijo de Dios. and you're a son of God. Aunque vives en relaciones imperfectas en este mundo, Even though you live in imperfect relationships here in the world, porque tu Padre es perfecto, because your Father is perfect, puedes someterte. you can submit. Piensa de eso Think of that la próxima vez the next time que tú te estás enfogonado con alguien en autoridad. that you're upset with someone in authority. Y tú dices, yo me voy de aquí. And you say, I'm going to leave. A mí no me van a tratar así. They're not going to treat me like that. Y pregúntate, And ask yourself, voy a someterme I am going to submit porque Dios es perfecto. because God is perfect. Y Él ve todo esto. And he sees all this. Y yo confío en un Dios perfecto. And I trust in a perfect God. Pero número 2, dice Pedro, But number 2, Peter says, soporten el sufrimiento siguiendo el ejemplo de Cristo. endure suffering by following Christ's example. Y vemos mucho, y Pedro empieza a mencionarlos al fin del capítulo, el ejemplo de Cristo. So Peter starts mentioning here in this chapter the example of Christ. Dicen, Él fue castigado, Says he was punished, pero nunca trató de defenderse. but he never tried to defend himself. Parte del discipulado del cristiano está directamente relacionado con nuestra sumisión a la autoridad divina, viviendo en armonía y siendo una bendición para los demás. Pienso de un pasaje I think of a passage en Jeremías 29, versículo 7. in Jeremiah 29, verse 7. Israel ha estado llevado cautivos a Babilonia. Israel was being taken captive to Babylonia. Y el profeta Jeremías dice esto. And the prophet Jeremiah says this, Dicen, busquen el bien de esa ciudad. seek the wellness of that city. Sométese bajo las leyes de Babilonia. Submit to the laws of Babylonians. Yo tengo un plan y propósito para ti. I have a plan and a purpose for you. Todos sabemos, muchos saben Jeremías 11, 29, 11. A lot of us know Jeremiah 11. Yo sé los planes que tengo para ti. For I know the plans I have for you. Planes para bendecirte, Plans to bless you, no para el mal, not to harm you, para darte un futuro en este mundo. to give you a future and a hope in this world. Pero muchos se olvidan de versículo 7. But a lot of them forget about verse 7. Dice, sométense, It says, submit yourself, sean una bendición a este lugar. be a blessing to this place. Todos conocemos a alguien We all know someone que siempre se está dejando su trabajo, that's always leaving their job. siempre tiene problemas con autoridad They always have a problem with authority, y siempre es la víctima. and they're always the victim. Y lo que pasa eventualmente, And what happens eventually que no están buscando la paz de un lugar, is that they're not seeking the peace in that place. aunque es una situación difícil. Even though it's a difficult situation, Como cristiano, as Christians, yo busco el bien de ese trabajo. I seek the wellness or the good for that place. Yo busco el bien de ese estudio bíblico. I seek the good in that Bible study. Quiero ser una bendición a esa iglesia. I want to be a blessing to that church. Así quiero que a mí me conozcan. I want to be known like that. No que digan, no, ese Timoteo, Instead of, oh, that Timothy, él es bien rebelde. he's very rebellious. Es como un toro en una caja china, está rompiendo todo. He's like a bull in a pen, always breaking everything. No, yo sigo buscando el bien de todo. No, I want to seek the good for everything, for everybody. Sabemos la historia de José en el libro de Génesis. We know the story of Joseph in the book of Genesis. Vendido por sus hermanos He was sold by his brothers, y después traicionado y una mentira dijo por la esposa de Potifar. and then he was betrayed by a lie from Potiphar's wife. Y aún así encarcelado. And even still, he was jailed. Dios tenía un propósito para él. God had a purpose for him. Estaba bajo la autoridad He was under the authority de Egipto
of Egypt. Y aún así Dios lo sacó de ese lugar And even still, God took him out of that place para hacerlo el segundo más poderoso persona en todo el gobierno de Egipto. to make him second in command and the most important person in Egypt. Y cuando vienen sus hermanos en la historia, And when in the story, when his brothers come, había fallecido ya su padre his father had already passed, y los hermanos tienen temor. and the brothers have fear. ¿Qué va a hacer José ahora con nosotros? What is Joseph going to do with us? Y José dice esto: And Joseph says, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para mi bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso, aún bajo esa sumisión, esa autoridad. even under that submission and that authority, Dios quiere usar tu situación God wants to use your situation para moldearnos to mold us y prepararnos and prepare us para su propósito. for his purposes. Pero ¿qué de la autoridad, el abuso de la autoridad, pastor? But what about the abuse of authority, Pastor? Tú no sabes de dónde yo vine, You don't know where I came from, de mi país, my country, lo que ha pasado, what has happened de mi familia. in my family. ¿Qué hago con el abuso de autoridad? What do I do with the abuse of authority? ¿Dejar que todo esto me pase? Let all this happen to me? Yo ahí sometido diciendo, sí, está bien, sí, está bien. Me there submitted, yes, okay, yes. Mira lo que dice la palabra. Listen to what the word of God says. Solo desobedecemos la autoridad humana si va en contra la palabra y la autoridad de Dios. Vemos en Mateo capítulo 22. We see in Matthew chapter 22, Jesús dice, dale a César lo que es de César Jesus says, give to Caesar what's of Caesar y da a Dios lo que es de Dios. and give God what is of God. Yo no estoy diciendo I'm not saying que te mantengas en una situación muy abusiva, no. for you to stay in a very abusive situation. Dios quiere que estés salvo y sano y todas esas cosas, sí, amén. God wants you to be safe, obviously, yes. Amen. Pero muchos de nosotros, But a lot of us, nuestra primera reacción our first reaction es rebelión contra toda autoridad. is rebellion against all authority. Y él dice, por eso recuerden lo que Cristo hizo. And so that's why he says, remember what Jesus did. Él tomó nuestro castigo, He took our punishment. Él transformó nuestras vidas, He transformed our lives. Él nos trajo a la casa celestial de Dios. He brought us to the heavenly house of Y, God. y dice en su palabra, And in his word, he says, para los que sufren bajo diferentes autoridades, for the ones that suffer under different authorities, Él va a recompensar los que fielmente lo sirven bajo la sumisión. he's going to compensate you if you suffer under those submissions. Entonces, ¿qué hacemos hoy? So what do we do today? ¿Qué es unas aplicaciones prácticas? What are some very practical applications? Número 1, Number one, sométete en alguna situación difícil esta semana. submit somewhere that's a hard situation. Tal vez esa situación que estás pensando en este momento, Maybe it's that situation that you're thinking about right now. dices, en esta semana voy a someterme. And you tell yourself, well, this week in that situation, I'm going to submit myself Como acto de alabanza a Dios. as an act of worship to God. Número 2, Number two, dejen de lado un comportamiento vengativo. stop one retaliatory behavior. Tal vez tu primera reacción Maybe your first reaction cuando alguien te dice que hagas algo en el trabajo, when somebody tells you to do something at work, dices, yo no lo voy a hacer, el otro lo debe de hacer. maybe you say, I'm not going to do it, someone else can do it. O tal vez esa amargura que ha crecido en tu corazón, Or maybe that bitterness that has grown in your heart, tal vez a tu cónyuge maybe to your spouse o a otro familiar, or another family member. y dices, esta semana, So you say, this week, Espíritu de Dios, ayúdame, Holy Spirit, help me. voy a dejar de lado ese comportamiento vengativo que tengo I'm going to put aside that vindictive behavior y voy a someterme a ti, Señor. and I'm going to submit myself to you. No a ellos, Not to them, pero a ti but to you en esta situación. in this situation. Número 3, Number three, sigue meditando y agradeciendo a Dios por tomar tu lugar. keep meditating and thanking Jesus for taking your place. El gran pastor te está guiando, dice Pedro.
the great pastor, he's leading you. Él sabe lo que está pasando He knows what's going on, y Él te va a sacar de esa situación, and he's going to take you out of that situation. pero aunque estés en ese momento, en esa situación, But even though you're still in that situation, sométete en alabanza a Dios. submit and worship to God. Había un hombre que se llamaba Paul Bunyan, There was a man that was called John Bunyan. 1728, 1628. y cuando él estaba predicando en Inglaterra, And when he was preaching in Great Britain, era un tiempo donde no querían que compartieran la palabra de Dios, it was a time when they didn't want you to preach the word of God. y fue encarcelado. And so he was put in jail. Y le dijeron, si tú dejas de predicar, And they told him, if you will stop preaching, te vamos a dejar ir. we're going to let you go. Y él respondió, no puedo. And he said, I can't. Dios me ha llamado a proclamar el evangelio. God has called me to proclaim the gospel. Me someto a cualquier castigo que me quieren dar. I submit to any punishment you want to give me. Entonces dijeron, bueno, está bien. And so he said, okay. El rey dijo, 10 años en la cárcel. The king said, 10 years in jail. Y por esos 10 años, And for those 10 years, aunque muchas personas venían a decirle, solamente arrepiéntete y predica en las casas. even though some people would tell him, just repent and just go and preach at the houses. O sea, tú no lo tienes que hacer tan públicamente. And you don't have to do it so publicly. Juan Bunyan dijo, no puedo. He said, I can't. Tengo que honrar a Dios I have to honor God y someterme a la autoridad. and submit to authority. Y por 10 años And for 10 years, no vio a su esposa, he didn't see his wife. no vio a su hija que estaba ciega, He didn't see his daughter that was blind. no los podía atender. He couldn't tend to them. Y por esos 10 años, And for those 10 years, Dios empezó a darle una historia que contar God gave him a testimony to share. y empezó a escribir un libro And so he started to write a book de la importancia de la vida cristiana. of the importance of the Christian life. Y Dios le dio una historia And God gave him a story de un peregrino, of a pilgrimage, pilgrim, pilgrim que viene a los pies de Cristo that comes to the feet of y Christ toda la lucha de la vida espiritual. and all the spiritual struggle. Muchas imágenes y mucha ilustración A lot of images and illustrations de enseñar a cristianos of teaching Christians a entender la vida cristiana. to understand the Christian life. Y ese libro es El progreso del peregrino, And that book is The Pilgrim's Progress, que es uno de los libros más importantes which is one of the most important books de la historia cristiana, of the Christian story que ha sido una herramienta que Dios ha usado that has been a tool that God has used para ayudar el crecimiento de cristianos en todo el mundo. to help Christians grow throughout the entire world. Está traducido en más de 120 idiomas y lenguajes. It has been translated in more than 120 languages. Y cuando le preguntaron a John Bunyan, le preguntaron, ¿te arrepientes de estar ahí por 10 años? And so when they asked John Bunyan, do you repent of being there 10 years? Dijo, no, yo hice lo que Dios me llamó a hacer. He said, no, I did what God called me to do. Y eso fue el momento más hermoso de mi vida. And those were the most beautiful moments in my life. Sí, extrañaba a mi familia, Yes, I missed my family, pero por estar ese tiempo aparte, but because being those times apart, Dios me dio esto para dar al pueblo. God gave me this to give to his people. Y esa es mi oración para todos nosotros. And that is my prayer for all of us. Mientras nos sometemos That while we submit como acto de adoración, as an act of worship, Dios empieza a moldearnos, God will start to mold us porque tu sumisión because your submission y fidelidad son herramientas que Dios usará para moldearte, abrirte más oportunidades y usar tu testimonio en un mundo rebelde. Oren conmigo. Pray with me. Padre Santo, te damos gracias Heavenly Father, we give you thanks que podemos ser libres, that we may be free, aunque bajo autoridad, even under submission, y nos sometemos and we submit ourselves como acto de adoración a ti, as an act of worship to you, aunque vivimos con autoridad imperfecta. even though we live with imperfect authority. Tú, el gran pastor, nos estás guiando, You are a great pastor, will lead us, moldeando, mold us, usando esa dificultad y sufrimiento
using those difficult times para hacernos más en tu imagen. to make us more in your image. Te damos gracias We give you thanks en el nombre de Cristo. in the name of Christ. Amén. Amén. Amen.